Si vas a hacer el examen teórico de conducir en Arizona, este video te va a ayudar. Vamos a hacer un simulacro con 30 preguntas, igual que en el examen oficial. Para pasar necesitas tener al menos 24 respuestas correctas. Si un conductor lo sigue demasiado de cerca, debe A. Cambiarse a otro carril si es posible. B. Frenar repentinamente. C. Activar las luces de freno. A. Cambiarse a otro carril si es posible. Usted está aparcado y lleva mucho tiempo esperando con el intermitente encendido para reincorporarse al tráfico. Sin embargo, el tráfico es denso. Usted debe A. Conducir por el arcén hasta que haya un espacio libre. B. Incorporarse lentamente al carril. C. Seguir esperando y cediendo el paso al tráfico en el carril. C. Seguir esperando y cediendo el paso al tráfico en el carril. Usted. Tráfico que se dirige hacia usted cuando gira a la izquierda. A. No debe ceder el paso a. B. Debe interrumpir. C. Debe ceder el paso a. C. Debe ceder el paso a. Estás conduciendo por la autopista. El vehículo que circula delante de usted es un camión grande. Usted debe conducir A. No más de un coche por detrás del camión para que el conductor pueda verle. B. Cerca del camión cuando hace mal tiempo porque el conductor puede ver más adelante. C. Más atrás del camión de lo que lo haría con un vehículo de pasajeros. C. Más atrás del camión de lo que lo haría con un vehículo de pasajeros. Esta señal advierte a los conductores de A. Un punto bajo en la carretera. B. Poca distancia al suelo. C. Un puente estrecho más adelante. C. Un puente estrecho más adelante. Conduce por el carril más a la derecha de una autopista de 4 carriles y observa líneas blancas discontinuas y gruesas a la izquierda. Usted está conduciendo por A. Un carril especial para vehículos lentos. B. Un carril de salida. C. El carril para vehículos compartidos y debe incorporarse al siguiente carril. B. Un carril de salida. ¿Están obligados los ciclistas a obedecer las leyes y señales de tránsito? A. Sí, pero solo si circulan por un carril bici. B. No, los ciclistas se consideran peatones según las normas de tránsito. C. Sí. C. Sí. Su teléfono móvil suena mientras conduce y no tiene un dispositivo de manos libres. Deberías A. No contestar la llamada. B. Comprobar el número entrante antes de contestar la llamada. C. Contestar la llamada si es importante. A. No contestar la llamada. Si tiene problemas para ver otros vehículos debido al polvo o el humo que hay en la carretera, debe conducir más despacio y encender A. Las luces intermitentes de emergencia. B. Las luces de estacionamiento. C. Las luces delanteras. C. Las luces delanteras. Los accidentes tienden a ocurrir cuando A. Un carril de tráfico circula mucho más lento que los demás. B. Todos los vehículos circulan a la misma velocidad o casi a la misma velocidad. C. Un vehículo circula más rápido o más lento que el flujo del tráfico. C. Un vehículo circula más rápido o más lento que el flujo del tráfico. Si otro conductor no baja la intensidad de sus luces, usted debe A. Mirar directamente a los faros del vehículo que circula en sentido contrario. B. Mirar al vehículo que circula en sentido contrario con el rabillo del ojo. C. Mirar hacia el borde izquierdo de su carril. B. Mirar al vehículo que circula en sentido contrario con el rabillo del ojo. Estás conduciendo por una calle de la ciudad y ves un vehículo de emergencia con luces intermitentes detrás de ti. ¿Qué debes hacer? A. Conducir hasta el borde de la carretera y reducir la velocidad. B. Conducir hasta el borde derecho de la carretera y detenerte.
C. Mantenerte en tu carril, reducir la velocidad y dejarlo pasar. B. Conducir hasta el borde derecho de la carretera y detenerte. Mientras esté dentro de una glorieta, debe A. Usar el intermitente izquierdo si está en posición de salir ahora. B. Permanecer en su carril hasta que esté listo para salir. C. Cambiar de carril antes de verificar si hay vehículos detrás de usted. B. Permanecer en su carril hasta que esté listo para salir. ¿Cuál es el mejor consejo para conducir cuando hay niebla o polvo denso? A. Considere posponer su viaje hasta que mejoren las condiciones. B. Reduzca la velocidad y deténgase por completo. C. No conduzca demasiado despacio, ya que otros conductores podrían chocarle. A. Considere posponer su viaje hasta que mejoren las condiciones. Cuando se estaciona junto a la acera en una calle llana, las ruedas delanteras y traseras deben estar paralelas y a ___ pulgadas de la acera. A. 18. B. 36. C. 32. A. 18. Esta señal significa: A. Advierte a los conductores que no se permiten los giros en U. B. Avisa con antelación sobre una glorieta. C. Advierte a los conductores de un giro brusco a la izquierda. Se recomienda reducir la velocidad y mantenerse a la izquierda. B. Avisa con antelación sobre una glorieta. Cuando dos vehículos se encuentran en una carretera empinada donde ninguno puede adelantar, ¿cuál debe ceder? ¿El paso? A. El vehículo que va cuesta abajo. B. El vehículo con más pasajeros. C. El vehículo que va cuesta arriba. A. El vehículo que va cuesta abajo. Puede salirse de la carretera asfaltada para adelantar a otro vehículo. A. En ningún caso. B. Si el vehículo que le precede está girando a la izquierda. C. Si el arcén es lo suficientemente ancho para dar cabida a su vehículo. A. En ningún caso. Esta señal significa: A. El tráfico lento debe salir por la derecha. B. Debe reducir la velocidad y moverse al carril derecho. C. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico. C. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las carreteras en puentes y pasos elevados en clima frío y húmedo es verdadera? A. No se congelan porque están hechas de concreto. B. Tienden a congelarse antes que el resto de la carretera. C. Tienden a congelarse después que el resto de la carretera. B. Tienden a congelarse antes que el resto de la carretera. Dos conjuntos de líneas amarillas, dobles y sólidas, separadas por 2 o más pies. A. Deben tratarse como un carril de tráfico separado. B. Pueden cruzarse para entrar o salir de una entrada privada. C. No pueden cruzarse por ningún motivo. C. No pueden cruzarse por ningún motivo. El alcohol. A. Hace que los conductores sean más propensos a tomar riesgos. B. Aumenta el tiempo de reacción. C. Todo lo anterior. C. Todo lo anterior. Cuando vea esta señal: A. Deténgase siempre en el próximo cruce ferroviario. B. Se acerca a un cruce ferroviario. Prepárese para detenerse. C. Deténgase y espere la señal antes de cruzar las vías del tren. B. Se acerca a un cruce ferroviario. Prepárese para detenerse. El carril izquierdo o rápido también se llama: A. Carril número 3. B. Carril número 1. C. Carril número 2. B. Carril número 1. Esta señal significa: A. No adelantar. B. No entrar.
C. Sentido contrario. B. No entrar. Una acera pintada de blanco significa A. Zona de carga solo para pasajeros o correo. B. Zona de carga solo para carga. C. Zona de carga para carga o pasajeros. A. Zona de carga solo para pasajeros o correo. Los ángulos muertos o puntos ciegos son A. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con el uso de los retrovisores. B. Por la noche, las zonas más oscuras de una carretera, donde deben utilizarse las luces intermitentes de emergencia. C. Intersección peligrosa donde el límite máximo de velocidad es de 15 mph o menos. A. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con el uso de los retrovisores. Las carreteras están más resbaladizas. A. Cuando empieza a llover. B. Justo antes de que llueve. C. Cuando deja de llover. A. Cuando empieza a llover. Esta señal advierte, más adelante. A. De una reducción de carriles. B. De tráfico de doble sentido. C. Que una carretera dividida termina. B. De tráfico de doble sentido. En caso de lluvia intensa, los neumáticos pueden empezar a deslizarse sobre el agua que se encuentra encima del pavimento de la carretera. Esto se denomina A. Waterplaning. B. Rideplaning. C. Hydroplaning. C. Hydroplaning.